Bases militares extranjeras en el Ecuador para combatir el narcotráfico y el crimen organizado es una de las preguntas claves de la consulta. De otra hemos hablado hace 7 días, una semana completa, Asamblea Constituyente, y hablaremos 7 días más a partir de mañana, pero esta vez con un enfoque menos jurídico y más práctico. La Constituyente puede resolver problemas, no resolver, mejorar. Problemas de seguridad, de empleo, de pobreza, de crecimiento económico, de medio ambiente, de inequidad, sí o no. O sea, lo que tratemos, empezando mañana con Alberto Acosta Burneo. Hoy nos referimos a una pregunta clave, que fue también motivo de otra pregunta al presidente por parte de Fernando del Rincón el miércoles pasado. Lo de las bases militares, que algunos critican y dicen pues que no, que falta soberanía. Es trabajo en conjunto, hay bases militares en Colombia, hay bases militares de otros países y la gente se siente más segura con una base militar al lado. Que al final del día pues se tiene que llegar a un acuerdo o un consenso de dónde sería el mejor lugar. Siempre Baltra ha sido un punto estratégico en Galápagos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Baltra fue una base militar de los Estados Unidos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Estamos juntos, nada. Dan es la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Los jueves, viernes y sábado aprovecho desde 25% off en mis productos favoritos gracias a Skincare Days. Es que para cuidar tu piel, hay esta farmacia. En Ambienza, promovemos el desarrollo integral de los más pequeños. Nuestros clientes disfrutan de la Escuela de Natación Ambienza para niños y jóvenes de 5 a 10 años. Ambienza, donde los beneficios se viven en familia. El presidente tiene entonces ya pensados 3 sitios en donde pondría esas bases militares. Le oyeron mencionar a Baltra. El cuestionamiento viene porque la base que hubo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, las facilidades de operación, no llegó siquiera tanto a ser una base. De eso nos hablará enseguida nuestro invitado de hoy, el coronel Alberto Molina. Se dio cuando Galápagos era patrimonio cultural de la humanidad. Ahora, cabe poner eso en esa isla, aunque esa isla no tiene ningún patrimonio natural, animal o vegetal que preservar. Será motivo de discusión, ya que Daniel Noboa habló también de Santa Elena y Guayas como alternativas. Pero este es un tema que ha sido recurrente aquí en los últimos meses y en el programa también. Así lo abordó Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, cuando le preguntamos de esa materia. Siempre es bueno recordar antecedentes. Tenemos en primer lugar el ejemplo cercano, más próximo, a la base de Manta. Operó durante 10 años, sirvió de freno al tráfico de drogas, se la retiró y la droga se disparó en todos los sectores, no solamente droga, lavado de dinero, sicariato, todos los males que padecemos actualmente los ecuatorianos. Con todos estos antecedentes, ¿tiene sentido en este instante hablar de lo que la pregunta de la consulta plantea?
que es básicamente eliminar la prohibición que hay en la Constitución de que existan bases militares extranjeras en nuestro territorio, ¿sí o no? Desarrollará y absolverá ese tema el coronel Alberto Molina, articulista de La República, de El Universo, fue elemento clave en comunicación en la guerra del CENEPA del 95, más otros antecedentes que les contaré en breve. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Entre los antecedentes del coronel Alberto Molina que quería citar es miembro de la Academia Nacional de Historia Militar de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que preside Paco Moncayo. 1. 2. Licenciado en Administración y Ciencias Militares. Tiene un diplomado de Estado Mayor de la Academia de Guerra del Ejército, un posgrado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, cursos y especializaciones en temas militares, seguridad, derecho internacional, humanitario y defensa hemisférica en Panamá, Israel, Francia, Italia y Estados Unidos. Y si sigo, se me agota el tiempo el programa. 78 años, latacungueño, 3 hijas. Fue durante la administración de Mónica Palencia como ministra de Gobierno, gobernador del Guayas. Coronel, bienvenido. ¿Usted considera necesario, antes de abordar directamente la pregunta y lo que eso representa, citar cientos antecedentes? Adelante. Yo creo que es importante. Esto cambió radicalmente la Constitución de 2008, más yo diría por un proyecto ideológico. Porque un país asediado ahora de narcotráfico, de las bandas criminales, con recursos escasos, se requiere obviamente una seguridad cooperativa, porque no es un asunto solo de Ecuador, este estado de violencia, el tema del narcotráfico, el tema de las bandas criminales transnacionales, el tema regional y mundial. De verdad que es importante para el Ecuador. Tuvimos bases en la Segunda Guerra Mundial, autorizadas, bases permanentes en Galápagos y Salinas, ¿verdad? Tuvimos, no era base, esto es importante señalar, que firmó el presidente Maguán en 2009, dábamos facilidades al FOL, un grupo de avanzada, para el monitoreo de los aviones radares más sofisticados del mundo, el Jaguar y el Orión. ¿Usted también cree necesario explicar qué es una base militar? Es importante, fíjese, que vale la pena. Dice, territorio que un Estado pone a disposición de otro con fines militares, que no implica ninguna cesión territorial. Eso es importante. Sino una autorización libremente consentida para su uso con esos fines, prestada mediante un tratado que fija su régimen jurídico, en particular el estatuto de las fuerzas allí destacadas y el uso de instalaciones. En el caso actual del Ecuador, también hablábamos de que Guillermo Lasso firmó un acuerdo de cooperación en el ámbito militar muy amplio con los Estados Unidos. Dentro del contexto de ese acuerdo que usted conoce, yo me acuerdo una cifra, tenía 178 páginas, cuando invité al canciller Manrique, Gustavo Manrique, a explicarlo durante una hora. Dentro de ese contexto, ¿ya se podía instalar o equiparar lo equivalente a unas bases militares o no? Mire, hay 3 tipos de bases. Bases operativas,
que son permanentes y desde ese lugar se realizan operaciones militares. Hay bases logísticas que permiten, digamos, tener en las instalaciones vituallas, armamento, es decir, logística. Y hay bases de entrenamiento que sirven justamente para instruir, digamos, a militares. En este contexto, el presidente Guillermo Lasso firmó un acuerdo que no necesitaba aval de la Asamblea para que con aviones, en este caso, desde la isla San Cristóbal, Galápagos, ¿no? Esta aeronave Orión, que hablábamos que son aviones radares, monitoree todo digamos, el área. ¿Y eso está funcionando en la actualidad? Está funcionando. O sea, en este momento en San Cristóbal pueden aterrizar AWACS y Orión. No solamente el Orión. Solo es para el Orión. Solo es para el Orión. Y eso nos ha permitido justamente capturar los alijos que se ha capturado. Porque una de las rutas del narcotráfico, el 85% sale por el mar. Ahora, nada de lo que haga una base militar extranjera, de lo que le leía y le escuchaba a usted, puede hacerse sin una aprobación del Estado, en general y en particular. Es decir, la misión de cada día, por ejemplo, o de cada semana, o el plan previsto para cada mes, tiene que ser concertado y aprobado por el Estado. Como se firmó aquí, mire lo que señalaba de la base de Manta, base ecuatoriana, porque también los oficiosos decían base norteamericana. Y no era una base, dice. Cierto. Para facilitar el acceso y uso de las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para activar, ¿no? Para actividades de detección, monitoreo, rastreo y control aéreo de operaciones ilegales del tráfico internacional de narcóticos. Bien, antes de proseguir, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO o 709. En DirecTV es 194, corresponde a Manavisión. El jueves tuvieron ellos un problema de cambio de tecnología, por eso durante el programa se fueron del aire. O sea, a cada rato pasa ahora con la modernidad ese tipo de cosas. Hasta ahí les puedo explicar. El resto no me pidan que traduzca. Gracias a aquellos, cerca de 25,000 personas, hogares, se conectan el fin de semana. Se unen 5,000, 7,000 más por radios. 101.3 de FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 de FM para Manabí. La Bonita del centro del país, también 89.3 de FM desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito. 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Otro invitado que se refirió al tema que estamos tratando con el coronel Alberto Molina en una presentación reciente de Ver a su manera fue Pablo Alarcón, jurista y catedrático en la UES. En estos términos. Lo que se hace ahora, o lo que se ha propuesto al menos, es quitar la prohibición. Esto no quiere decir que automáticamente la Asamblea va a decir yo quiero poner únicamente alianzas internacionales con determinados países y no con otros, porque quien tiene a cargo finalmente la política internacional del Estado es el presidente de la República, quien ratifica. Y cuando es el caso y la Corte Constitucional así lo determina, es la Asamblea Nacional la que podría aprobar o no una alianza de este tipo. Ok. Quien compartía ese programa, como vieron ahí, si no lo reconocen, es Carlos Gijón Morante, periodista y abogado, director de la República. La pregunta que se somete a consulta dice específicamente la finalidad de la instalación de bases militares aquí. ¿Eso no es muy limitante? Por ejemplo, si los Estados Unidos son los que instalan la base en Galápagos y necesitan una operación que no sea necesariamente combate al narcotráfico o control del crimen organizado, sino algo con su necesidad estratégica operacional en el Pacífico, sus naves desde allí o su contingente tecnológico desde allí, ¿lo puede hacer? Todo debe estar escrito. Justamente en los acuerdos se detalla, ¿no?, cómo van a operar, cómo se va a controlar el país que presta su territorio para la base,
De manera que no hay detalle ni cabo suelto, porque todas las actividades que se realicen será justamente con la veña del país donde se encuentra la base. Pero escrito dentro del marco que limita la pregunta. Si mañana, como suposición, como hipótesis, los Estados Unidos dicen, queremos ver si en efecto se están dando en el Pacífico Centro movimientos de envolvimiento de Taiwán para una operación tenaza más allá de lo que hace China con Taiwán. Supongo que además si nos piden eso será secreto, ¿no? Pero si esta cuestión llega a trascender, ¿se puede hacer o no? Mire, esos temas que son, como usted señala, secretos, pero puede, digamos, trascender a la prensa y que haya cuestionamientos, pero normalmente eso se hace. Mire, Estados Unidos tiene en 51 países 128 bases de las que se conoce, 128 bases. Y así el Reino Unido, tiene Turquía, tiene Francia, en fin, todos los países que tienen intereses. Requiero ahora al general Juan Méndez una inquietud sobre este tema en dos ámbitos. Lo hago porque esta semana leí una carta de él a almirantes y generales del servicio pasivo a propósito de lo que enfrentaba el gobierno en Imbabura, que él identifica como el poder indígena. No habla del sector indígena, el poder indígena. Y que él, en palabras muy sencillas, dicen que lo que quiere es restituir el Estado y en lo que creen ancestral que vivieron antes, porque nunca se resignan ni aceptan no solo la conquista, sino ser parte del Estado ecuatoriano. Con ese antecedente, general, gracias por conectarse y bienvenidos. Lo primero es objetar que se necesite una base militar de las características que hemos descrito aquí, que ya está claro que no será como las que hay en Alemania, por ejemplo. Claro. Parte del acuerdo en el contexto de la OTAN para una reacción frente a los enemigos de la OTAN, militar, principalmente Rusia. Sino que ahora hay que pensar más en la tecnología, en la capacitación, en los drones y en los satélites. Aunque esto no va a ser, como también lo que ha descrito el general Alberto Molina, ni siquiera como el FOL, ese puesto de avanzada que hubo en Manta. ¿Cuál es su opinión? Totalmente de acuerdo con su apreciación. Mire, las bases militares de apoyo entre dos países soberanos son de dos clases. La primera es un apoyo militar regular directo, con apoyo de planificación, operaciones y una logística bélica, que no es el caso del Ecuador. La segunda es un apoyo indirecto con tecnología, con inteligencia, con ciberseguridad, para enfrentar una amenaza común entre dos países, como es el narcotráfico, la minería ilegal, que son ramificaciones, y el narcoterrorismo como hoy está viviendo el país. Por lo tanto, la pregunta planteada por el señor presidente es válida, por cuanto no tiene nada que ver con prácticamente soberanía o con asuntos nacionales o internacionales. Siendo así, general, ¿cómo se le puede explicar mejor este asunto, que es justamente uno de los retos que estamos abordando en el programa, al país, de que no hay pérdida de soberanía y que tampoco nos estamos alineando en este conflicto internacional entre Ecuador versus China, Estados Unidos y Rusia? Es otro de los temas que abordaremos aquí, sin duda, a lo largo de estos 60 minutos. Hacemos entonces, antes de aquello, la primera pausa. Bases militares para apoyo en la lucha contra el narcotráfico sin duda ayudarán a combatirlo y evitar que ese delito contamine más al país. Importante será su ubicación y regulación para maximizar los resultados. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve.
Estamos más alto, no mires atrás. Brilla conmigo, déjate llevar. Estamos juntos, nada. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Siempre mi lugar favorito es comprar en los Skincare Center de Pharmacy. Aquí encuentro todo lo que necesito en un solo lugar, con la mejor asesoría para lograr una piel de porcelana. Además, los jueves, viernes y sábado aprovecho desde 25% off en mis productos favoritos gracias a Skincare Days. Es que para cuidar tu piel, ahí está Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Les ratifico, hoy estamos hablando de bases militares, una de las dos preguntas claves de la próxima consulta. Las otras dos son importantes, pero claves, la constituyente y esta. Las otras dos averiguan, la una sobre limitar el número de asambleístas y la otra sobre erradicar el financiamiento del Estado a los partidos políticos, que ha servido, ya han visto para qué en la última elección y felizmente se dieron cuenta también cuán poco, no más del 1%, respaldan ese tipo de audacia y de iniciativa. Les recuerdo que el canal One Plus, en el número 14, pone el reprise del programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en CNT, Extreme y Claro TV, canal 14. En Zapping es canal 41. A propósito de One Plus, ha resumido toda la serie que hicimos en la primera parte de la constituyente en un compacto que está en YouTube. 70 minutos imperdibles, ¿ya? El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV sube el programa apenas concluye, y en Imbabura y Carchi nos reproduce como reprise también Alborada 90.3 de FM. Al día siguiente igual, solo que a partir de las 6:30. El presidente de la República dijo en términos muy coloquiales lo que había hecho y seguirá haciendo a propósito de los conflictos que lo que buscan en el fondo es echar abajo la consulta y esta pregunta que ya veremos cuánto tiene la última encuesta de Click. Hemos pasado por momentos duros, sí. Hemos pasado por momentos de violencia, por problemas a lo largo del tiempo. Pero lo que nunca se imaginaron los enemigos del Ecuador es que iban a tener un gobierno firme y un presidente firme que jamás iba a retroceder ante las mafias. Uno cuando quiere hacer las cosas bien y con las condiciones difíciles que nos dejaron, ser arrecho no era una opción, ser arrecho era una obligación. Y vinculo eso con lo actual. Esta decisión y esta insistencia en abrir una puerta a la oportunidad de bases aéreas militares extranjeras, no dice de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que requeriría respecto a este artículo 5 de la Constitución si se aprueba? El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera. Solo quedaría en la primera frase. El Ecuador es un territorio de paz. Eso le permite al gobierno, al presidente de turno, de acuerdo a las circunstancias y necesidades, ¿no?, recurrir, en este caso puede ser Estados Unidos, Francia, no sé, un país que nos permita tener aquí
el tipo de base que sea necesaria, capaz de que nos ayude a resolver un problema que es la demanda ciudadana fundamental. ¿Qué tipo de base es necesaria a su juicio, coronel? Bueno, una base operativa. ¿Qué es eso? Donde es una base, para ser gráfico, como tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, donde hay instalaciones, campos de tiro, hay instalaciones para las tropas, lugares de entrenamiento, vivienda. Si nos vemos en Salinas, vemos todavía, usted ve los tanques de agua que habían, se ve todavía las viviendas. Yo milité ahí en el grupo de artillería Atahualpa, teníamos los cañones, teníamos varios armamentos que dejaron, incluso teníamos un gran teatro, en fin, instalaciones que quedaron de la base de los Estados Unidos cuando estuvieron aquí del año 42 al 46. Okay. Ahora recurro a otro experto en seguridad, a quien consultamos con frecuencia, Fernando Carrión, con otra inquietud respecto a estas bases militares. Por el combate que se libró en Colombia, nuestro vecino del norte, durante 50 años contra las FARC inicialmente, que luego evolucionaron en narcoguerrilla y finalmente en socias del crimen organizado, se dice que este fue un elemento vital en el tiempo que duró el Plan Colombia, que tenía $10.000 millones de inyección de recursos de ese país, para una serie de operaciones como, por ejemplo, el rescate de Ingrid Betancourt cuando estuvo secuestrada. No tanto en la participación de agentes, que se vio 1 o 2, como en la colaboración de inteligencia sobre vuelos, infiltración, etc. Considerando ese ejemplo, ¿es previsible que aquí puedan ser esta base un elemento de freno o de retroceso al narcotráfico y crimen organizado? En 1999 el presidente Pastrana firma con el presidente Clinton el denominado Plan Colombia. Ese mismo año pasa exactamente igual entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno norteamericano para crear la base de Manta. El Plan Colombia tiene un tiempo relativamente largo hasta que empieza a consolidarse y sus objetivos eran principalmente 2. Uno era luchar contra el narcotráfico y 2, frente al conflicto interno definido como de terrorismo. Desde el año 2006 empezaron a establecerse bases militares en el territorio colombiano y ahí lo que ocurrió es que se presionó muy fuerte a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para que entren en un proceso de negociación, que posteriormente, ya en el año 2016, se firma un convenio de paz entre las FARC y el gobierno colombiano del presidente Santos, que logra resultados bastante interesantes, tanto para Ecuador como para Colombia. En el Ecuador desaparecen prácticamente lo que son los secuestros y también el hecho de que el territorio ecuatoriano sea considerado como un santuario. Y en el caso colombiano se redujo la violencia a la que tenía 42 años atrás. En otras palabras, fue bastante interesante en términos del conflicto armado interno y un poco menos en el caso del narcotráfico. Gracias por la precisión. Le traslado la pregunta a usted, coronel. Ya sabemos qué pasó luego con el acuerdo de paz, cómo no se controlaron a las disidencias, cómo los excesos de los beneficios a los de las FARC irritaron al pueblo colombiano y terminaron finalmente votando por un no cuando se lo sometió a referéndum. Pero siendo las circunstancias nuestras distintas, pero parecidas, ¿es lógica la expectativa aquí de que cuando se instalen unas bases, una base militar, o unas, por parte de los Estados Unidos, retroceda el crimen organizado y el narcotráfico? Este momento en Colombia con el presidente Petro, lo que se ha hecho es que crezca, ¿no?, el cultivo de las plantas de hoja de coca, el procesamiento. Se calcula que actualmente son 300.000 hectáreas. Desde el año 22, que es el 53%, se ha aumentado en estos años. Casi y 2.700 toneladas de droga. Exactamente. El famoso acuerdo de paz total ha sido un fracaso absoluto. En la frontera que debía Colombia
estar el Estado presente. Nariño y Putumayo, que son los departamentos que hacemos frontera, es tierra de nadie. Pululan todo tipo de organizaciones delictivas, los comandos de la frontera. Con mayor razón, entonces, si no tenemos aquí una presencia militar activa de control a esas actividades. Es que se requiere tecnología, Carlos. Radares que no quedamos en indefensión, porque no hubo alternativas, cuando Correa no renueva el convenio con los Estados Unidos. Porque si había, dice, pues, salen ellos y vienen, qué sé yo, de Rusia, de China. Y la presencia en sí de esos elementos, aunque no puedan participar en combate y dentro de nuestro territorio, es ya un elemento disuasivo. Disuasivo, exacto. Como lo fue en Manta. Así es. Mientras estuvo la base esos 10 años, las actividades de narcotráfico cayeron drásticamente. Es que se están monitoreando permanentemente. Si no hay un control, entran y salen aquí como dueños de casa. ¿Cómo explicar el rechazo entonces de algunos sectores frente a esta realidad desesperante? Mire, desgraciadamente se han creado varios mitos, ¿no? De la soberanía. ¿Cómo no señalar y recordar a nuestros amables oyentes la violación, la soberanía? Acuérdese usted que fue necesario que el presidente Uribe ataque a una base de las FARC en el Ecuador, en Angostura, 1 de marzo 2008. Y ahí el gobierno de Correa no sabía y no hablaba nada de soberanía. Segundo Raúl aborto, Reyes, claro. ¿no? Ahí no había violación de la soberanía. Yo lo había entrevistado meses antes en Colombia. De manera que, mire, ese doble rasero de esta gente que lo que no quiere es que sus intereses de volver al país, ¿no? Y realmente sería una tragedia para este pobre país. No si la gente sigue pensando como Click detectó esta semana. Con esa encuesta volvemos enseguida a la opinión de Santiago Garrido, otro experto en seguridad, a un par de inquietudes mías. Bases militares para apoyo en la lucha contra el narcotráfico sin duda ayudarán a combatirlo y evitar que ese delito contamine más al país. Importante será su ubicación y regulación para maximizar los resultados. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hola mi gente hermosa, quiero contarles algo. Ustedes saben que mi hermana que vive en Nueva York siempre le manda giros a mi mamá a través del Banco Bolivariano y eso la verdad a mí me tiene tranquila, pero esa tranquilidad se ha vuelto felicidad porque el Banco Bolivariano en esta Navidad duplica tus giros. Así como lo escuchas, si cobras tus giros en octubre, noviembre y diciembre con Banco Bolivariano, automáticamente participas y tus giros se pueden duplicar en esta Navidad. ¿Qué? Sí, y si lo recibes a tu cuenta en el Banco Bolivariano tendrás el doble de oportunidades para ganar. Así que pilas, pídele a la persona que te envíe dinero desde cualquier parte del mundo que lo haga a través del Banco Bolivariano y te dé la oportunidad de ganar. Mi hermana ya está celebrando porque sabe que el giro que le manda a mi mamá se puede duplicar. Y a mí me toca conseguir un regalo más bacán. Es que solo con Banco Bolivariano tus giros se duplican en esta Navidad. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. A través de Macro Digital llegamos a los Estados Unidos
por qué tienen como suscriptores preferentemente ecuatorianos. Cerca de 10.000, 12.000 hogares se conectan los domingos. Nos pone también en España Macrodigital a través de Hispasat y en varias provincias del Ecuador como Galápagos, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas y Pichincha, con especial énfasis en Cumbayá. Esta semana en Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, resto de la costa, resto de la sierra, CLIC, gracias, hizo una encuesta a 2.280 personas, cara a cara, en las cuales, desde luego, incluyó las 4 preguntas que van a consulta el próximo 16 de noviembre. Y este es el resultado cuando averiguó sobre el tema que estamos tratando. ¿Está a favor o en contra de permitir la instalación de bases militares extranjeras? A favor, 58.47%. En contra, 41.53%. Mañana, en del día a la noche, vamos a desagregar otros resultados. La consulta en general tiene un apoyo de 62%. Ya verán el de la constituyente. Instituciones con mayor confianza, Fuerzas Armadas, no me extraña. Segunda apareció la policía y me enorgullece, porque significa que han cambiado la percepción que tienen de su sacrificio. Pero yendo a esto, cuando se critica el asunto de las bases militares, se dicen, miren, Colombia tiene 7 bases militares de los Estados Unidos y el asunto ni antes ni ahora lo han logrado controlar en cuanto a la violencia y se ha disparado por todas partes. 7. ¿Qué creen que vamos a hacer aquí con una? Miren, ese es un mito que repiten, ¿no? Y claro, repetir 1000 veces una mentira aparece como verdad. El 30 de octubre de 2009, el presidente Álvaro Uribe firmó con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el convenio de cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América. ¿Qué pasó con eso? La Corte Constitucional Colombiana, el 22 de julio de 2010, 15 días antes que concluya el gobierno del presidente Uribe, declaró inconstitucional. Y vale la pena. Aquí hay el doctor Sebastián Uribe, que es un cientista, publica un libro, La presencia militar de Estados Unidos en América Latina, bases y cuasi bases, publicó en 2017. ¿Qué dice? Rapidito. No existe, es colombiano, ¿no? No existe ningún tratado que establezca bases militares permanentes formales de los Estados Unidos. No hay unos acuerdos tácitos, no formales, lo que yo llamo cuasi bases, en donde se permite a los Estados Unidos tener algunas operaciones, la mayoría de ellas de apoyo a actividades de seguridad de Colombia, pero no hay tropas de los Estados Unidos estacionadas en Colombia. Qué buena la aclaración. Es decir, la Corte Constitucional allá o el Tribunal limitó el alcance que podría haber llegado a tener la operatividad de esas bases. Claro, porque era, mire, en el documento que se firmó, Estados Unidos se le permitía mayor acceso a 7 bases militares, incluyendo base militar de Palanquero, que es una base, digamos, donde está el poder aéreo al noreste de Bogotá, ¿no? Donde están los aviones de combate, Cafir, Mirage y otra serie de helicópteros, ¿verdad? Pero, repito, el mito, ¿no? Que lo repiten y lo repiten, es una falsedad. O sea, las 7 bases que tiene Estados Unidos de Colombia, para ponerlo más sencillo, no son del tipo que tiene en Alemania, por ejemplo. No son 7 bases, son colombianas. Lo que pasa es que hay presencia de los Estados Unidos para entrenamiento, de asesoramiento. Qué bueno que hace la aclaración. Esto es importante. Son 7 bases colombianas donde hay facilidades. Aquí está. Para operación conjunta con los Estados Unidos. Base Malambo en Atlántico, la base militar de Palanquero en Magdalena Medio, la base militar Apiay en el Meta, las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga en el Pacífico, y el centro de entrenamiento en el fuerte Tolemaida y el fuerte militar Larandia en Caquetá. Acudo ahora a Santiago Garrido, también experto en seguridad. Gracias por esperarnos y bienvenido. Santiago, acabamos de chequear una encuesta de CLIC, en donde la expectativa
y la aprobación también, como reflejo de aquello, es alta todavía de lo que pueden significar estas bases militares extranjeras en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. ¿Qué recomendaciones daría usted inicialmente a los que están partidarios del sí en esta pregunta? Carlos, un cordial saludo para los panelistas y para la audiencia que nos acompañan. En relación al pronunciamiento del señor presidente de la República, Daniel Noboa, en la que manifestó que una de las probabilidades de la instalación de bases militares extranjeras sea en la provincia de Galápagos, específicamente en Baltra, deja algunas inquietudes, ya que este momento la necesidad operativa para atacar los delitos transnacionales que tiene este momento en Ecuador territorial continental tiene que ver con relación a las fronteras, de la permeabilidad de la delincuencia en las fronteras, tanto en la norte como en la sur. Es por eso que mi recomendación ante este pronunciamiento, en caso de que la consulta gane el sí, como respuesta sería la instalación de bases militares en territorio continental ecuatoriano, y tenemos una opción o una alternativa que sería en la provincia de Cotopaxi, en la Tacunga, y con un puesto de avanzado como existía en la ciudad de Manta, en FOL, para que se realicen las operaciones respectivas en la parte marítima y en la interconexión que significa en las rutas del narcotráfico que van hacia Norteamérica. Hablemos, Santiago, del evento contrario. ¿Qué pasa si gana el no en la consulta? ¿Cómo podría suplir el Ecuador toda esa cooperación que está esperando y esa coordinación, articulación, como le llaman ahora? Articulación para arriba, articulación para abajo. Toda esa cooperación que nos faltaría. Indiscutiblemente, ante el auge delictivo que vive este momento el Ecuador, es importante la cooperación internacional y el apoyo internacional a fin de que se busquen mecanismos para contribuir a reducir los índices delincuenciales. En caso de que gane el no en la pregunta de la consulta popular, mi recomendación y sugerencia es que se realicen acuerdos internacionales con los países vecinos, tanto con Colombia, con Perú, el apoyo de El Salvador en este momento con el presidente Bukele y, por supuesto, los Estados Unidos. La cooperación internacional no solamente significa que se coloquen bases extranjeras militares, también tiene que ver con capacitación, sobre todo con estrategia, con planificación de estrategia conjunta, estrategia conjunta internacional para combatir los delitos transnacionales, como el tráfico de combustibles en el Ecuador, la exportación de cocaína que está inundando los países de Latinoamérica, así como también tenemos de este momento en el Ecuador el auge creciente de la minería ilegal, que producto de la recuperación del oro se está vendiendo en mercados internacionales de manera ilegal y de manera ilícita. Ante esa situación, en caso de que gane el no en la pregunta, en la consulta popular, se deben plantear estrategias de acuerdo internacionales de cooperación con los países vecinos y hacer una sola alianza conjunta a fin de combatir estos delitos. Cuando volvamos a indagar sobre lo mismo a nuestro invitado, el coronel Alberto Molina Flores. Bases militares para apoyo en la lucha contra el narcotráfico sin duda ayudarán a combatirlo y evitar que ese delito contamine más al país. Importante será su ubicación y regulación para maximizar los resultados. Cierro mis ojos, me dejo llevar. Me gustan cosas que nadie ve. Más alto, no mires atrás, brilla conmigo, déjate llevar, estamos juntos, nada. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Ahorra y
gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. En Ambienza, promovemos el desarrollo integral de los más pequeños. Nuestros clientes disfrutan de la Escuela de Natación Ambienza para niños y jóvenes de 5 a 10 años, en espacios seguros y guiados por instructores capacitados. Soy madre de familia de 2 niños. Uno de ellos está en fútbol, mi niña está en natación. Estoy muy feliz con el curso que están recibiendo, ya que a partir de las clases también reciben otra iniciativa como lo es natación. Les ayuda mucho para su crecimiento, más que nada perder el miedo al agua. Y hoy puedo decir con orgullo, elegimos Ambienza y fue elegir bienestar, comunidad y futuro para mis hijos. Cada lección refuerza su confianza, salud y espíritu de superación. Ambienza, donde los beneficios se viven en familia. Siempre mi lugar favorito es comprar en los Skincare Center de Pharmacy. Aquí encuentro todo lo que necesito en un solo lugar, con la mejor asesoría para lograr una piel de porcelana. Además, los jueves, viernes y sábado aprovecho desde 25% off en mis productos favoritos gracias a Skincare Days. Es que para cuidar tu piel, ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el canal 24/7 pone el programa al aire o lo sube, lo cuelga, como sea mejor decir ahora, una hora antes de la hora de emisión oficial, que es 22 horas. Lo hace a las 21 horas. Es el único autorizado oficialmente para eso en todos los medios, plataformas y cableras que ven en su pantalla. Mientras que desde hace un par de meses hacemos Ver a su manera en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Coronel, partamos de lo que tratábamos en el bloque anterior. ¿Qué pasaría si él no gana? En esa pregunta proponía Santiago Garrido. Sencillo, se hacen acuerdos y tratados con Colombia, Petro y al sur, con el nuevo presidente cuyo nombre no recuerdo porque es novísimo justamente. Llorí, algo así. Sí, pedir convenios con Colombia es pedir al olmo. Si justamente desde el 22 hasta la presente fecha ha aumentado el 53% de las plantaciones de hoja de coca y la producción de cocaína, ¿no? Más bien en estos gestores de paz, convocando a disidentes de las FARC, de los paramilitares, ¿no? Y peleándose con Estados Unidos. La frontera norte es tierra de nadie. Ahí la frontera sur de Colombia. Claro, norte nuestra. No es norte nuestra, correcto. Claro, frontera sur de Colombia. Siempre Nariño ha sido y Putumayo. No, nunca tanto como ahora. No. Siempre ha sido así. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ahora creo que se ha potencializado. Correcto. Mire el tema de los comandos de la frontera en Punino. Ajá. 60 kilómetros adentro del Ecuador. Frontera. Correcto. De manera que pedir cooperación a Petro, como digo, es pedir peras al olmo. Ya, y una base militar extranjera de los Estados Unidos aquí, ¿en qué nos ayudaría a patrullar, vigilar o contener en la frontera norte? Mire, si los militares no pueden estar desplegados allí, los estadounidenses. Como señalábamos anteriormente, ya la presencia es disuasiva y vamos a tener control, ¿verdad? Fíjese usted el desplazamiento que hace Trump al Caribe, ¿no? Con tantas naves de guerra, submarino atómico, ya está en camino, portaaviones,
¿no? ¿Por qué aquí unas cuantas naves, sabiendo que el 85% de la droga sale por el Pacífico? ¿Por qué unas cuantas naves aquí en el Pacífico frente a nuestras costas y de Colombia? Digamos, en el mar, aguas internacionales. No sea territorial. Como contrapartida de ese acuerdo, entonces, la expectativa suya sería que los Estados Unidos hagan una cosa equivalente en otra dimensión a la que hacen en el Caribe, aquí. Obvio. Y creo que tiene de sobra, tiene capacidad para este tipo de apoyos. Y no van a ser con 4 o 5 lanchitas como hasta ahora. Pero claro. Porque la cantidad de las que salen por la costa del Pacífico es enorme. Mire, si hay ofertas porque hay demanda. Hay 30 millones de gente que consume droga en los Estados Unidos y también en Europa. La responsabilidad, nosotros solamente ponemos los muertos y la terrible inseguridad de este país. Ajá. ¿Y quiénes son corresponsables de esto? ¿Cuándo usted ha visto en Estados Unidos de Europa que se capture? Porque ahí reciben la droga. ¿Dónde están las mafias en esos países? Porque ahí distribuyen la droga y producen una cantidad ingente de dinero. Caen solamente los pequeños operadores. Claro. Y uno que otro de los carteles para disimular, como el Chapo Guzmán. De manera que yo creo que hay alternativas si es que el Ecuador le dice no a esta necesidad de este país que está agobiado con la inseguridad. Las alternativas no son mejores que el sí, pero queda claro que también hay que tomarlas en consideración. Ojalá de aquí hasta que se vote en 3 semanas, el país no se deje manipular por los nacionalistas, que lo que son en el fondo son cómplices camuflados del narcotráfico, el crimen organizado, enseñoreado aquí a partir de su política migratoria, de nacionalidad universal y de no restricciones para entrar al Ecuador. Limpia ahora la basura que entró. No lo puede hacer Europa. Ya ven el precio que está pagando por respetar los derechos humanos de quienes irrespetan su cultura y a cuenta de que acuden por miles y naufragan en sus playas, obtienen hasta ciudadanía. Aquí todavía estamos a tiempo. Bases militares para apoyo en la lucha contra el narcotráfico sin duda ayudarán a combatirlo y evitar que ese delito contamine más al país. Importante será su ubicación y regulación para maximizar los resultados. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza está de aniversario, 20 años construyendo comunidades y queremos celebrarlo contigo. Solo por su aniversario, al reservar tu casa en cualquiera de sus proyectos, la recibes equipada. Dependiendo de la urbanización donde reserves, puedes elegir entre una nevera y cocina o una TV y aire acondicionado. Y eso no es todo, también recibes $3,000 para tu casa y entras al mega sorteo de este carro 0 kilómetros y motos. Además, vivirás en la nueva ciudad, en espacios creados para vivir mejor, rodeados de centros comerciales, escuelas, iglesia, centros médicos y mucho más. 20 años transformando vidas y construyendo metas. Reserva hoy y sé parte de esta gran historia. Conoce más en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. Tras todo lo tratado en estos 52 minutos, 42-25 me dijiste, no puede ser. 54-25. 54-25. ¿Sí o no que dijo 42-25? ¿O yo oí mal? Ah, sí, ¿no? Ok, ya. Vamos con 55 minutos. De repente ya estoy oyendo al revés. Gracias, porque siempre que se equivoca soy yo. Allá están los infalibles. Ok, sí, pues. Y yo cuando me equivoco corrijo, ¿no? Sí, porque no soy infalible. Mi apellido es Vera, no infalible. Vamos a lo importante. Tras todo lo que hemos hablado, que siempre nos queda corto y resulta insuficiente, pero nos da algunos elementos de juicio 9.
nuevos. ¿Qué reflexiones propone usted a los ecuatorianos a 3 semanas de votar por si se deben instalar o no bases militares extranjeras aquí para combatir el crimen organizado y el narcotráfico? Yo creo que es importante la unidad nacional, Carlos. Estamos embarcados en un buque que hace agua por los 4 costados. Si no arriamos las banderas legítimas políticas y no enarbolamos el tricolor nacional, nos hundimos todos. La responsabilidad la tiene obviamente en la cabeza el presidente, pero la responsabilidad para darle paz y seguridad a este país es el Estado. Unidad nacional entendida como, coronel, porque es el enésimo llamado a la unidad nacional. Pero es que cuando viene de usted tiene un valor singular, porque es al margen de partidos, de ideologías, con el antecedente de su carrera. Pero todo el mundo viene aquí a hablar de la unidad nacional para y nadie la gesta, nadie la convoca, nadie propone parámetros mínimos en torno a los cuales unir la unidad nacional. Además, ¿unidad nacional de quiénes? De los demócratas. Usted no va a convocar a los correístas a la unidad nacional. Entonces. No, pero hay una unidad ciudadana, se podría decir. Porque es importante la presencia ciudadana. De manera que despierten. Ahí tenemos estudiantes, gremios, trabajadores, que están conscientes y estamos sufriendo la situación de inseguridad en este país. Y sin embargo, en cada uno de esos niveles estamos divididos. Ni siquiera en este punto hay la liberación del egoísmo para apoyar al gobierno, contaminados por los errores o las antipatías de Noboa en otros aspectos. Ni siquiera eso. Esto es una guerra peor que la que tuvimos con el Perú, donde Así usted es. fue de los héroes que tuvo ahí, donde mueren más gente todos los días. Así es. Y sin embargo no nos unimos. Así es. Entonces, desgraciadamente hace falta una voluntad encabezada por el presidente de la República y que permita galvanizar al pueblo y diga, señores, aquí nos hundimos o salimos adelante. No, sangre, sudor y lágrimas, como dijo Churchill. gracias, coronel. Otra vez, repito, viniendo de él, la invocación y la exhortación es muy positiva. Entiendo que a 3 semanas de la consulta, eso puede ser hasta contraproducente. Porque van a decir, claro, ahora quieres unidad para respaldar el sí. Pero si el sí llega a ganar como hasta ahora, el llamado que ha hecho el coronel Alberto Molina Flores es impostergable y asimismo debe ser estructurados. Ahora sí, hemos convergido en 4 temas, hemos coincidido, la mayoría que hasta ahora va entre 58 y 52%, ahora sí. Los que quieran seguir por el camino de la democracia y el antiterrorismo, vengan. Al margen de banderas políticas, de ideologías, de simpatías, antipatías o viejos encuentros personales. Pero vengan sobre qué base. Vamos a coincidir en un proyecto mínimo para la constituyente. Con estos parámetros, estas líneas gruesas, estos altos, estos bajos y estos límites. Porque el presidente ya aportó un elemento muy importante que le permite no imponer lo que él quiera. Que solo por 2/3 de la votación, por una mayoría de 2/3 se van a aprobar los grandes temas. Entonces no va a terminar imponiendo la Constitución que él le dé la gana, porque nunca va a tener esa mayoría de 2/3 en la próxima consulta, y nada menos va a tener que consensuar con el correísmo, que es previsible que será la segunda fuerza política. Eso, si para cuando aquello se dé, ustedes lo permiten. Ahora, en este tema clave, ya tienen elementos de juicio muy valiosos respecto a por qué sí bases militares extranjeras para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Estamos juntos, nada. Dales la lotería de Navidad. 3 millones al entero y muchos premios más. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia.
gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza está de aniversario, 20 años construyendo comunidades y queremos celebrarlo contigo. Solo por su aniversario, al reservar tu casa en cualquiera de sus proyectos, la recibes equipada. Reserva hoy y sé parte de esta gran historia. Conoce más en www.ambienza.com.